Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a trabajar con el primer tema de matemáticas y es multiplicación y división de decimales y fracciones. Empezaremos con la parte de multiplicar fracciones y para esto tenemos tres casos. El primer caso es multiplicar una fracción por un número entero. En este caso es bastante sencillo, ya que lo único que tenemos que hacer es multiplicar el numerador, se multiplica solo el numerador y se conserva el denominador. Aquí tenemos un ejemplo de donde se aplica esta regla y si pueden observar tenemos 2 quintos multiplicado por 3. Solo multiplicamos el numerador por el entero, en este caso 2 por 3, y eso nos da 6. Por lo tanto, nuestro resultado serían 6 quintos. Ese es el resultado de multiplicar un entero por una fracción. Si observan también, aquí tenemos otro resultado que es equivalente, porque el primero que dimos es una fracción impropia, donde el número de arriba es más grande que el de abajo. Por lo tanto, se puede convertir a su forma mixta. Para convertirlo a mixto, si se les olvidó cómo se hace, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de ello. Si yo quiero convertir 6 quintos a una fracción mixta, lo único que tengo que hacer es la división. Voy a dividir 6 entre 5. Al realizar la división, resulta ser que 6 entre 5 toca 1, ya que 5 por 1 es 5. Y en este caso me sobra 1. Por lo tanto, mi resultado final es, yo tengo un entero, que es el que colocamos aquí, y me sobró una parte, una fracción. Esta parte que sobra es lo que nosotros colocamos aquí arriba. Por eso es un entero y un quinto. Ahora, si lo que queremos multiplicar nosotros no es un entero por una fracción, sino es fracción por fracción, esto también se realiza de manera muy sencilla. Se multiplica numerador por numerador y a su vez denominador por denominador. ¿Qué quiere decir? Se realiza de forma directa, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. En este caso sería 3 por 2 nos da 6 y 6 por 8 son 48. Este es mi resultado. Recordar que debemos simplificar las fracciones siempre que se pueda. Para simplificar fracciones lo único que hacemos es dividirlas entre un mismo número, tanto lo de arriba como lo de abajo. Eso es muy importante. Tiene que ser lo mismo. Por ejemplo aquí, vamos a hacer un pequeño acercamiento. Si yo tengo 6 octavos, yo puedo dividir esto a la mitad, porque ambos números se pueden dividir entre 2. Entonces, 6 entre 2 y 48 entre 2 resulta ser la mitad de 6 es 3 y la mitad de 48 es 24. Ahora, ¿tendrá simplificación? Recuerden que tienen que ir probando dividiendo entre distintas cantidades. Y resulta ser que sí. Este número todavía se pueden dividir y se pueden dividir entre 3, ambas cantidades. Es decir, 3 entre 3 va a dar 1 y 24 entre 3 nos da 8. Esa sería la forma de multiplicar fracción por fracción. Ahora, el tercer paso o el tercer caso sería si lo que yo deseo multiplicar es una fracción mixta por alguna otra fracción. ¿Ok? Para este caso es una mezcla de lo que hemos visto. Primero que nada, si tenemos una fracción mixta, vamos a tener que convertirla a su forma normal. Vamos a hacer un acercamiento. Y yo tengo 4 enteros y un quinto y lo voy a multiplicar por 3 séptimos. Primero que nada lo transformo de su forma mixta a su forma impropia. Se llama impropia, recordamos, porque el número de arriba es más grande. ¿Cómo se transforma? Bastante sencillo. Se multiplica el entero por el denominador. En este caso fue 4 por 5, aquí lo podemos observar. Y a ese resultado yo le tengo que sumar el número de arriba, el numerador. Entonces yo le sumo 1, por lo tanto son 4 por 5, 20, más 1 son 21. Por lo tanto mi fracción
se convirtió en 21 quintos. Ahora ya puedo multiplicar de manera normal. Recordemos que la multiplicación de fracción por fracción es simplemente directo. Sería 21 por 3, que nos da 63, y 5 por 7, que son 35. Si no se puede simplificar, al menos podemos convertirlo a su forma de fracción mixta. Y esto recuerden que simplemente es hacer la división, ¿sí? Si ustedes hacen la división de 63 entre 35, resulta ser que va a tocar a 1. 35 por 1 son 35. ¿Cuánto me hacen falta para llegar a 63? Me harían falta 28. Por lo tanto, yo tengo un entero y me sobraron 28 partes. 28 partes de 35. Y ese sería mi resultado. Así multiplicamos nosotros fracciones. Vamos a la parte de división. Para dividir fracciones tenemos, igualmente que en el caso anterior, tres opciones. Tenemos tres apartados. El primero de ellos es cuando multiplicamos nosotros cuando dividimos, una fracción con un número entero. Para fracción con un número entero, basta con solo multiplicar el denominador y se conserva el numerador. Es decir, si observamos aquí, yo tengo 4 séptimos entre 3, lo único que hacemos es multiplicar el denominador por ese número entero. 7 por 3, 21. Por lo tanto, yo tengo 4 veintiunavos. Dicho de otra forma, por si lo han visto en con otro profesor o en primaria lo estuvieron checando, 4 séptimos entre 3 se puede hacer simplemente agregando 1 y algunos le llaman la técnica cruzada, ya que simplemente es como multiplicar de rebote. 4 por 1, 4 y 7 por 3, 21. Esa sería también otra alternativa para dividir fracciones. La segunda opción que tenemos es en este caso vamos a cambiar el color, si yo quiero dividir fracción por otra fracción. Es bastante sencillo, se hace una multiplicación cruzada, como el rebote que acabamos de hacer ahorita. Simplemente es 1 por 5 y 3 por 2. 1 por 5 se coloca en la parte de arriba, mientras que 3 por 2 va en la parte de abajo. 1 por 5, 5 y 3 por 2 son 6. Esa sería la forma de hacerlo. Y finalmente, ¿qué pasaría si es una fracción mixta en una división con un número entero? Pues igual, bastante sencillo. Puede ser con un entero o puede ser con otra fracción. Aplica el mismo concepto para ambos casos. Si yo tengo esta fracción mixta, lo primero es convertirlo a una fracción normal. Es decir, se multiplica, como explicamos hace un momento, el entero por el denominador y al final se le suma lo de arriba. En este caso se le suma un 1. Sería 4 por 6, 24, más 1 son 25. Eso es lo que se colocó aquí arriba, son 25 sextos. Ahora sí, procedemos a dividirlo entre 8, ya sea que sea un entero o que pueda ser una fracción. Recordar que simplemente es multiplicar denominador por el entero. 6 por 8 son 48 y el numerador se conserva. O si prefieren hacerlo con la técnica de rebote, recordar que 6 por 8 son 48, va en la parte de abajo, y 25 por 1 pues son 25. Así nosotros dividimos las fracciones. Ahora, para este caso vamos a trabajar con multiplicación y división pero de decimales. Y empezamos con la multiplicación de decimales, que no es tan difícil. De hecho, es el algoritmo tradicional. Para multiplicar decimales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso dice, se realiza la multiplicación tradicional, se ignora el punto decimal. Al finalizar es importante contabilizar las cifras decimales y recorrer el punto de derecha a izquierda en el resultado, la misma cantidad de decimales que tuviera las cifras involucradas. ¿A qué se refiere esto? Aquí tenemos un ejemplo.
es 0.24 por 2.6. Para hacer esta multiplicación es el algoritmo tradicional, se colocó 0.24, 2.6, si se dan cuenta aquí no es importante alinear los puntos, es simplemente colocar uno arriba y otro abajo y se procede a multiplicar. Por ejemplo, 6 por 4, 24, llevamos 2, 6 por 2, 12 y 2 son 14, llevamos una, 6 por 0, 0 y una que llevamos 1. Ahora va el 2. 2 por 4, 8, 2 por 2, 4 y 2 por 0, 0. Sumamos, todo esto es la forma tradicional de multiplicar. Se baja el 4, 8 y 4 son 12, llevamos una. 4 y 1 son 5, una que llevamos son 6 y finalmente se baja el 0. Y aquí es donde el texto nos dice que hay que fijarnos cuántas cifras decimales tenían las cantidades involucradas. El de arriba, en la parte de arriba tenemos 2 decimales para el primero y una sola cifra decimal para el segundo. Por lo tanto tenemos en total 3 cifras decimales. ¿Qué se procede a hacer? De derecha a izquierda vamos a contar 3 espacios porque fueron 3 cifras decimales. Contamos 1, 2 y 3 y justo ahí se coloca nuestro punto decimal. Así es como realizamos una multiplicación con decimales. Ahora vamos a ver el caso de la división. Para el caso de la división sí es un poquito más extenso, son 3 casos disponibles y vamos a empezar con uno de los más sencillos. Empezamos con ¿qué pasa si hay un punto decimal en el dividendo? ¿Sale? Si el que se va a dividir tiene un punto decimal, se sube ese punto decimal. En nuestro algoritmo de la división lo subimos y se realiza la división respetando los espacios. Ejemplo, aquí tenemos los ejemplos para este caso. Yo tengo 2.8 que lo voy a dividir entre 4. Si lo transformamos en nuestra casita de división, 2.8 va en la parte de adentro, el 4 va en la parte de afuera. Y como dice la instrucción, lo único que tenemos que hacer nosotros, si lo observamos aquí, es subir el punto decimal. Coloco mi punto decimal en la parte de arriba y procedo a dividir, respetando los espacios. Empiezo con, como en la parte de afuera, vamos a borrar tantito esto. En la parte de afuera quedó que es un 4. Así que sería 4 divide a el 2.8, pero ya en la parte de arriba está el punto decimal. Y empezamos. El 2 se puede dividir entre 4. Resulta ser que no. Colocamos entonces un 0 en la parte de arriba, que fue lo que pusimos aquí nosotros. Y bajamos 4 por 0, 0. Para el 2 son 2. Bajamos ahora el 8. Este 28 sí se puede dividir entre 4 y resulta ser que es 4 por 7, 28, para el 28, 0. Y si se dan cuenta, respeté el espacio y aquí quedó mi punto decimal. Por lo tanto, mi resultado quedó como 0.7. Vamos ahora con el siguiente caso. Dice ahora, ¿qué pasa si hay un punto decimal en el divisor? En este caso dice que se debe recorrer el punto a la derecha. Los lugares que sean necesarios para que desaparezca ese punto. Y se tiene que recorrer la misma cantidad de espacios en el dividendo. Si es necesario, se deben agregar ceros. Aquí tenemos igual un ejemplo. Vamos a resolverlo. Si yo tengo 2.8 que está siendo dividido entre 0.4, notarán que tiene un punto decimal el divisor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que desaparecer este punto moviéndolo hacia la derecha. ¿Cuántos lugares va a ser necesario moverlos? Pues como solo es una cifra decimal, solo lo voy a mover un lugar. Pero si en la parte de afuera yo moví un lugar, aquí desde el final del número yo también tengo que mover un lugar. ¿Qué pasa? Que aquí no hay nada, no hay ninguna cifra. Entonces, cuando yo haga el movimiento, tengo que agregar un 0. Si observan bien,
0.4 ahora se convirtió en 4 porque le movimos el punto decimal y este espacio donde hicimos el movimiento que estaba vacío se ocupó con un 0. ¿Qué se procede a hacer? Pues ya la división normal sería 280 entre 4 y se multiplica 4 por 7 son 28. Para el 28 0 bajamos un 0 y como es 0 no se puede dividir entre 4, subimos un 0. Por lo tanto, la división quedó como, el resultado de la división quedó como 70. Vamos ahora con el último caso, que es realmente una mezcla de los dos. Y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si hay punto decimal en ambos? Pues simplemente es aplicar primero la regla 2 y después la regla 1. Recuerden que la regla 2 es la que acabamos de ver, mover el punto para desaparecerlo. Y la regla 1 es subirlo, ¿sale? Subir lo que quede. Un ejemplo, aquí está abajo. Si nosotros tenemos 28.84 que está siendo dividido entre 0.4, noten que los dos tienen punto decimal. Primero aplicamos la regla de mover el punto. 0.4, necesito quitar este punto decimal, tengo que moverlo. Por suerte solo lo voy a mover un lugar porque solo es una cifra decimal. Entonces, muevo un lugar aquí, pero dentro de la casita también debo de mover el punto decimal a un lugar. Y observen que aquí está mi punto, tengo que desplazarlo un lugar. ¿Cómo se transforma mi división? 0.4 ahora se convirtió en 4 y 28.84 al recorrer el punto un lugar se convierte en 288.4. Ese es el cambio que hay. Ahora aplicamos la regla 1, porque como quedó un punto decimal en la parte de adentro, debo aplicar la regla 1 que me dice sube el punto decimal. Hay que subirlo. Para este caso, respetamos los espacios y resulta ser que mi punto decimal queda justo aquí. Procedemos a hacer la multiplicación normal y sería 28 dividido entre 4 toca 7. 4 por 7 son 28. Para el 28 0. Bajamos el 8. Vamos a ahora multiplicar nuevamente y sería 4 por 2 es 8. Para el 8 0. Bajamos el siguiente que es un 4. Notamos que aquí está mi punto decimal, respeto el espacio. Y finalmente tocaría 4 por 1 4. Para el 4 son 0. De esa manera realizamos las divisiones con punto decimal. Posteriormente a esto vamos a trabajar con dónde podemos utilizar este tipo de estrategias. En este caso, en los temas de factores de escala, factores inversos y factores de escala sucesivos. ¿A qué se refiere esto? Ahorita los vamos a checar. Factor de escala. ¿Qué es un factor de escala? Un factor de escala, nos dice aquí, es aquel número, es un número que se utiliza para multiplicar medidas originales y obtener las medidas de una reproducción. Pongamos un ejemplo. Si ustedes quieren hacer un dibujo de un rectángulo que está justo en una cancha o que ese rectángulo representa una pared y quieren trazarlo en un papel, debido a sus dimensiones no van a poder reproducirlo exactamente igual. Lo que nosotros intentaremos hacer será una reducción que justo logre entrar en el papel que queremos utilizar. Para ello debe existir un número, un factor de escala que haga el trabajo de tomar las medidas originales, multiplicarlas por dicho factor para obtener las medidas de la copia. Una copia que en este caso puede ser más chica, porque también se puede dar el otro caso, que sea un dibujo muy pequeño que se multiplique por un factor para que se obtenga un dibujo mucho más grande. ¿Cómo se utilizan en este caso o cómo se realizan las operaciones? Porque en este caso nos enfocaremos en factores. Vamos a suponer que nosotros tenemos un dibujo original. Dos de sus medidas son la medida de A vale 8, la medida B vale 3.
son las dos medidas que tenemos. Y justo aquí arriba aparece mi factor. Resulta ser que mi factor es 3. Según lo que comentamos, debemos multiplicar las medidas originales por el factor de escala. Y en este caso sería simplemente tomar la medida original 8, multiplicarla por 3. 8 por 3 es 24. Tomamos la medida b, que vale 3, la multiplicamos por el factor que es 3 y resulta ser que tenemos 3 por 3, 9. ¿Qué quiere decir? Que las medidas de la copia que nosotros vamos a crear van a ser incluso más grandes. Ya no va a ser la original de 8, ahora la medida va a ser de 24. Y la que al principio valía 3, ahora va a medir 9. Lo que acabamos de hacer nosotros es una ampliación. ¿Sale? Si se preguntan qué significa este simbolito que está arriba de la A, es para lograr diferenciar de una medida original a una copia. Se le llama prima y se lee de esta manera. Esta es la A original y esta es A'. Esta es la B original y esta es B'. Vamos ahora a checar qué pasaría si el factor es un fraccionario. La regla sigue siendo la misma. Tenemos que multiplicar. Por suerte ya vimos cómo se multiplican los decimales y las fracciones. Por ejemplo, aquí yo tengo dos medidas originales. Una de ellas es 7 y la otra es 5. Lo que tengo que hacer simplemente es tomar el 7 y multiplicarlo por un cuarto. 7 por un cuarto son simplemente 7 cuartos. Y la otra medida, 5, la multiplico por un cuarto y sería 5, aquí sería 5 por un cuarto son 5 cuartos. Entonces puedo utilizar los factores de escala como enteros o también pueden ser fracciones o incluso decimales y aplicaríamos la multiplicación que ya conocemos. Vamos ahora a deshacer el camino. ¿A qué se refiere esto? Así como existen factores de escala que te mandan una medida original a una copia, existe su contraparte, los factores inversos. ¿A qué se refieren estos? Pues es aquellos que te mandan las medidas de la copia a las medidas del original. ¿Sale? Por ejemplo aquí, yo de igual aquí tengo dos medidas, pero en este caso tengo las medidas de la copia. La copia mide, una de ellas mide 12 y la otra medida es de 20. Si yo ya sé que su factor de escala fue 2, entonces, ¿cuál es mi factor inverso? El factor inverso es el contrario de 2. Y el contrario de 2 es simplemente un medio. Si mi factor de escala fuera 3, su contrario es un tercio. Y puede darse el caso que los factores de escala, como dijimos antes, sean fraccionarios. En este caso, si mi factor de escala es 4/5, ¿cuál será su contrario? Es simplemente hacer una inversión de los números. ¿A qué se refiere? Si yo tenía 4/5, lo contrario serán 5/4. Es girarlo, darle la vuelta. ¿Vale? Si es entero, se convierte en su forma fraccionaria. Si ya es fracción, lo único que se hace es darle vuelta. Por eso en este caso, si mi factor es 2, mi factor inverso es un medio. ¿Y qué quiere decir? Que para obtener las medidas que eran las originales, tenemos que multiplicar desde la copia hacia el original. En este caso sería multiplicar 12 por un medio para poder obtener la medida original. 12 por un medio, recuerden, ya vimos que se multiplica nada más lo de arriba. 12 por 1 es 12. Tendría yo 12 medios. Por suerte, 12 medios es lo mismo que 6. Ahora, ¿cómo encuentro la medida original si sabemos que la copia valía 20? Pues lo mismo, tomamos 20 y lo multiplicamos por el factor inverso un medio. 20 por un medio es igual a 20 medios, solo multiplicándolo de arriba. Pero 20 medios es lo mismo que 10. Ese es nuestro factor inverso.
Y así como hay factores inversos y factores de escala normales, existen los factores de escala sucesivos, que es simplemente cuando aplicas diferentes factores a la vez. ¿A qué se refiere? Vamos a suponer que tienes una medida original, como la que aparece aquí. La medida original es 3, la otra medida es 5, y su factor de escala, llamado factor 1, es el factor 8. Como ya aprendimos, lo único que hay que hacer es multiplicar la original por su factor. 3 por 8, 24. 5 por 8, 40. Entonces, mi copia 1 es una ampliación, es una cantidad más grande, son 24 y 40. Pero a su vez, a partir de la copia 1, yo voy a crear una segunda copia. Es una copia de la copia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues también necesitamos saber cuál es el factor de escala. Y para este factor de escala yo estoy aplicando 1/3. Entonces, lo único que tengo que hacer es, ya la copia que tenía que era 24, se multiplica por 1/3. 24 por 1/3 son 24 tercios. Y 40 por 1/3 también se multiplica. 40 por 1/3, 40 tercios. Ahora, ¿cuál sería entonces el resultado? Si se dan cuenta, 24 tercios se puede simplificar porque 24 entre 3 da 8. 40 tercios lamentablemente no, ese se queda así. Así que pasamos de la original a la copia 1 y de la copia 1 pasamos a la copia 2. Ahora, ¿cuál es ese factor, lo que está marcado aquí como factor conjunto? El factor conjunto es multiplicar ambos factores, los que ya apliqué. Mi primer factor fue 8 y mi segundo factor fue 1/3. Si yo los multiplico, genero un factor conjunto llamado, en este caso, así porque se juntan los dos, y ese factor es 8 tercios. ¿Para qué me sirve ese factor conjunto? Resulta ser que si yo tengo una tercera medida, vamos a llamarle la medida C, que vale 10, y yo quiero generar la copia 2 sin tener que hacer la copia 1, yo me quiero saltar hasta la copia 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya no tengo que multiplicar por 8 y luego por 1/3. Como ya tengo el factor conjunto, voy a multiplicar directamente por 8 tercios, ya directo. Y sería 10 por 8 tercios me da 80 tercios. Por lo tanto, la medida en la copia 2 de C va a ser 80 tercios, sin necesidad de haber pasado o de haber hecho la copia 1. Esa es la ventaja de los factores conjuntos. Esto es el primer tema que vamos a estar trabajando. Es dentro del subtema multiplicación y división de decimales sin fracciones. Espero que les haya quedado claro todo lo de la explicación. Repitan el video las veces que sea necesario. Vayan tomando nota y nos vemos la próxima. Hasta luego.